Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Estás en una nueva edición de tu programa La Hora del Capellán. Hoy tendremos grandes invitadas y también vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes. Yo he denominado que es algo endémico en Puerto Rico, ¿verdad? Cosa la cual pues todos hemos sufrido de una forma o de otra, que es la violencia. No obstante, me gustaría acordarle que este es el órgano oficial de la organización sin fines de lucro, Instrumentos del Alfarero. Esta organización nosotros pues trabajamos para mejorar la calidad de vida aquí en Puerto Rico, de diversas formas. Hoy estaremos trabajando sobre el tema la violencia, un mal endémico en Puerto Rico. Cuando hablamos de que es endémico, es que lo podemos ver en todas las partes de la isla, y en cualquier momento y en cualquier lugar. En estos días se conmovió mi espíritu cuando en los pueblos como Utuado, Jayuyas, que son pueblos mayormente tranquilos y pasivos, también se han visto la violencia. Y estuve dialogando con dos educadoras sobre este tema, ¿verdad? Y nos conmovió el corazón para hacer este programa y empezar a educar sobre este tema. Algo interesante es que en las estadísticas que les estoy compartiendo en estos momentos con ustedes, estas estadísticas yo las saqué del Departamento de la Policía por internet, ¿verdad? La violencia es endémica en Puerto Rico. Una situación la cual ya está metida, como dice el jíbaro, entre cuero y carne de Puerto Rico, que tenemos que manejarla de alguna forma, y nosotros hoy la vamos a estar manejando con una herramienta muy importante, que es la educación. Algo interesante y brutal que conseguí en el 2017, hubieron informes, ¿verdad?, sobre muertes violentas englobadas en 925, que fue algo que de verdad pues nos sorprendió a todos. Cuando hablamos sobre esto, estamos hablando que los homicidios sería un 21.9. Dentro de esos homicidios, ¿verdad?, la mayor parte que está es de los varones, los hombres, y después le continúan las mujeres, y por lo último, ¿verdad?, pues los niños, y así. Y tenemos que ver que algo muy interesante que después vamos a estar trabajando más profundamente es que cuando se trabaja sobre este aspecto de la muerte violenta, también se lleva el suicidio. Y más adelante vamos a trabajar sobre ese tema en esta introducción de esta serie de programas que vamos a estar profundizando en estos temas. Los homicidios, ¿verdad?, pues son una forma la cual es algo totalmente fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los homicidios están siendo por acecho. Cuando se habla de acecho, es que tú no sabes que te están velando, pero de momento tú estás lo más tranquilo y están velando a alguien y tirotean en cualquier lugar y tú dices, ¿y quién fue? Era que lo estaban siguiendo desde hace tiempo. Se detuvo en X lugar y ahí lo consiguieron, y ahí ¿qué? Cogieron una ametralladora, varias pistolas y lo asesinaron a la persona. También la muerte de las mujeres hoy día, si no me equivoco, se elevan a 10 personas, a 10 mujeres, las cuales estamos, ¿verdad?, sufriendo la pérdida. Que si nosotros tenemos 12 meses, estamos en el mes número 7, a principios del mes número 7, que estamos en el mes de julio, estamos diciendo que prácticamente esto es algo de más de una mujer por mes, que es una cifra alarmante porque tienen que ver con la violencia doméstica, también se le puede decir la violencia machista, como los hombres y las mujeres, ¿verdad?, pues en sus diversas relaciones entre parejas y familiares no pueden
alcanzar un modelo de paz y tranquilidad. Otra cosa que tenemos que ver es que la violencia se puede ver en muerte también, pero también uno de los puntos más importantes es la violencia infantil y la violencia contra los ancianos. ¿Por qué? Porque son seres que no se pueden defender por ellos mismos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Aquí pueden ver, ¿verdad?, de que mayormente esta estadística lo que nos habla es que mayormente del 20% está rondando sobre por cada 100,000 personas, el 20% está siendo que afectadas en todo Puerto Rico. Y es una situación, ¿verdad?, la cual pues nosotros vamos a trabajar desde el aspecto educativo. No obstante, para mí es un privilegio tener a dos mujeres que distingo, respeto y admiro. Primero que nada, nos gustaría que nos diera un saludo la pastora. Ella fue pastora, es educadora. Ella hizo algo novel que yo nunca he visto, ¿verdad?, que es el Instituto del Niño, ¿verdad? Y ella lo hizo y fue, ¿verdad?, una iniciativa extraordinaria. Tras de eso ha trabajado en varias universidades teológicas, ¿verdad? Y también ahora está en una nueva universidad que es la pastora Isabel Mojica. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Isabel Mojica Rivera. Para mí es una gran bendición este momento, este espacio, nuevo espacio que nos da el Señor, porque en el camino hemos visto que hay unos temas que prevalecen, como por ejemplo, no tenía idea yo hace 6 años que iba a trabajar en una universidad de capellanía. Dios me dio esa bendición. También di clases, trabajé como decana y ahora trabajamos como mentora en una universidad de la Florida, es la Universidad de Liderazgo y Ministerio para la Gloria de Dios. Son muchas experiencias que el Señor nos ha dado en el camino, pero siempre pienso que mi texto de vida es Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Dios les bendiga. Amén, amén. También, ¿verdad? Para mí es un privilegio, una amiga de la casa que ella siempre está dándonos ese apoyo. Ella está terminando ya su grado doctoral para la gloria de Dios y tras de eso ella es profesora de la Universidad MISPA allá en Cupey. Nuestra profesora Luchi, preséntate que a mí... Okay, está bien. Es un nombre raro, Luchi Chotalal, profesora Chotalal. Sí, doy clase en la Universidad Pentecostal MISPA y pues he estado, ¿verdad?, en ese mundo académico. Ha sido muy, muy interesante. Bueno, Pablo, tú sabes que estamos aquí coloquiando, el tema que tienes es bien candente y yo sé que el Señor nos va a utilizar como recursos para esta hora como punta de lanza. Y yo sé que Dios nos va a usar en esta hora para hablarle a esos hombres y mujeres que tienen en su mano, como tú, las herramientas para poder ayudar a esta gente. Antes de continuar con el tema, me gustaría utilizar como base bíblica una expresión bíblica que nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 3 en adelante, dice la poderosa palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y esto es palabra del Señor, ¿verdad? Hermosa expresión del sermón, de una de las partes del Sermón del Monte. Me gustaría que, antes que todo, ¿verdad? Tanto la profesora, ¿verdad? Luchi Chotalá Bruno, ¿verdad? Me acordé ya completo de tu nombre, ¿verdad? Y yo le digo, tú eres bendecida porque hay muchos Pablos, pero solamente hay una Luchi. Cuando en un supermercado llaman a Pablo, yo 4 o 5 miramos para atrás, pero cuando llaman a Luchi es solamente una Luchi, que ella está bendecida por eso, ¿verdad? Pero tanto la profesora Luchi como Isabel, la profesora, ¿verdad? Y pastora Isabel, nos hablen un poquito y nos definan qué es la violencia. Lo están viendo. Ok. Lo importante de toda esta definición es lo que la definición de la Real Academia dice, lo que es la violencia, que viene del término violentar, violentia, que tiene que ver llevar a alguien a hacer algo a la fuerza. Aquí dice que es la cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder y acción de violar a una persona. Estamos viendo que la palabra ya violencia tiene sus raíces en cuanto a aquello. Cuando yo estaba haciendo el estudio de la palabra violentar, tiene sus raíces etimológicas en algunas frases que dan por entendido que la acción de violencia es llevar a la fuerza, cometer actos que va en contra de la voluntad de la persona a la cual recibe el impacto. Y muchas veces estos impactos son violentos y cruentos. Así que esto es violencia. Bueno, Isabel, ¿tienes otra definición para violencia? Déjeme salirme de aquí. El término violencia, ¿verdad? Cuando lo vamos a definir, pues prácticamente todas las definiciones concuerdan. Y aquí encontré una definición que usa la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre el uso intencional. O sea, cuando se habla de violencia, es una intención que tiene el ser humano, ¿verdad? Que usa el poder físico, usa los hechos, la amenaza, puede ser contra ellos mismos, contra nosotros mismos, o también con otras personas o grupos o comunidades. Y esta dinámica, ¿verdad? Que de la violencia, obligatoriamente, mira, probablemente puede causar lesiones y hasta la muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo también, y bueno, hasta privaciones. O sea, que cuando hablamos del término violencia, abarca prácticamente un todo, y eso lo estamos viendo hoy en todo momento, en muchos lugares, en muchos países, ¿verdad? Y por eso es importante este programa, este tema que se está desarrollando en esta noche y que yo sé que hoy no concluye, ¿verdad? Porque es tan amplio, es necesario que la iglesia y el pueblo en general se mantenga informado, porque así, escuchando estos temas, podemos percibir, podemos observar, podemos discernir en nuestro entorno qué tipo de violencia podría haber. Hermanas, deben un momentito porque es extraordinario. Me encantó esas dos definiciones, dos puntos que ambas trajeron, que es el punto del control que la hermana Luchi trajo. Ese aspecto de controlar. Cuando una persona te quiere controlar y no lo puede hacer a la buena, entonces emplea la violencia para controlarte. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como dijo también nuestra hermana Isabel, esto es algo que empieza con que quizás hoy te digo, ay, tú eres tan bruto y te hago nada más así. Mañana te puedo meter una pescosa, después un puño, después un tiro, ¿verdad? Y la gente, uno dice estas cosas y la gente se cree que uno está exagerando, pero eso no es así, hermano. Lamentablemente,
ese aspecto me encantó, ¿verdad? Todo lo que ustedes dijeron está extraordinario, pero esos dos aspectos, tanto del control, que te intentan controlar, cuando tú ves que hay una persona que te intenta controlar, tenga cuidado con quién tú hablas, chequeándote las llamadas. Hermano, yo no le chequeo las llamadas a nadie. Mi celular, yo lo dejo desbloqueado en cualquier lugar. Cualquiera me puede chequear las llamadas. Yo no le pongo restricciones a nadie, a mi propio hijo, ¿verdad? Que a veces yo lo trato como una persona digna, ¿sabes? Ayer mismo yo estaba dialogando con él con un tema y en vez de yo regañarlo, yo dije, ¿por qué no mejor hacemos esto de otra forma? Amén. Y yo me di de cuenta que él transformó el momento, porque yo lo podía regañar, pero utilicé otra estrategia y llegué mejor a ella. Y así, ¿verdad? La hermana, ¿verdad? Pues Luchi me estaba hablando sobre algunas cosas que él ya tenía en el PowerPoint. Sí. Y eso, no sé si quieras continuar con PowerPoint. Ok, me estás oyendo. Pues déjame entonces aquí trabajar. Aquí, ok. En términos de la violencia, si vamos a ver en la palabra del Señor, porque es lo más que me habías pedido, que trabajara cómo yo puedo llevar esto en términos teológicos, explicar lo que es la violencia y cómo es que ella comienza a desatarse en la vida del ser humano. Pues tenemos que todo vincularlo a lo que se llama la caída del hombre. Entonces, en hebreo, cuando estamos viendo la definición de violencia, una de las palabras que se usa es jamás, y esa palabra lo que quiere decir es llevar una fuerza ejercida de forma maligna contra alguna persona. Entonces, esto es bien importante porque el Antiguo Testamento, cuando trabaja la palabra jamás, la palabra de violencia, lo que está diciendo es que algo que es maligno ejerce sobre ese instrumento, o esa persona como un tipo de fuerza, o sea, que el ser humano no está destinado a hacer eso contra otro ser humano. Eso lo está dando por sentado. Está diciendo el ser humano no está destinado para hacer eso en contra de otro ser humano. Entonces, vamos entonces a ver cómo es que se va desarrollando esto en términos teológicos. Déjame ver cómo hago esto para moverlo, que se me... Aquí. Lo primero que podemos verlo es que lo vamos a ver reflejado en la palabra del Señor en Génesis 3:16. Dice que cuando la mujer peca, la primera forma en que entonces vamos a ver ese control que tú dices, Pablo, lo vamos a ver en Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir? Que antes de que el pecado llegara a la vida de estos seres, el hombre y la mujer no tenían un dueño como tal. Vamos a ver, no, el hombre y la mujer eran iguales. Ahora estamos viendo que Dios le da al hombre la autoridad entonces para tener control. Ve, un control. Ya estamos viendo, y no estoy diciendo que esto es que está ejerciendo violencia, pero ya estamos viendo cómo es que ya de aquello que los dos estaban hablando y estaban todos haciendo las cosas por separado. Ahora estamos viendo que ya el hombre tiene una tarea de estar de una manera supervisión, como quien dice, de la, ¿cómo le diríamos? Que no se oiga, la media naranja o ¿verdad? De la persona que Dios le ha puesto a su lado. Estamos viendo aquí en el Edén, no estamos diciendo en el siglo XXI. Entonces, podría surgir que uno de los primeros resultados del pecado sería la inclinación del hombre de ejercer dominio sobre los demás. Y esto es lo que yo quiero decir. No es que el hombre está tomando dominio sobre la esposa. Es que ahí se comienza entonces eso que tú estás hablando del dominio sobre los demás. Comienza con la esposa y luego comienza con los otros seres humanos. Lo voy a demostrar. Algo extraordinario, antes que usted continúe, si tú me dices que yo me adelanté a algo, pues me lo puedes decir al aire, ¿verdad? Y eso, de confianza. Pero algo extraordinario es que usted hablando, profesora, me llegó a la mente que la expresión varona en hebreo que se utiliza en el libro de Génesis es Isha, que significa igual a varón. Igual a varón. Que eso es Génesis capítulo 2,
Pero entonces en capítulo 3 podemos ver que, como usted bien explicó, qué pasó cuando hubo la caída del hombre, la mujer queda que subyugada, pero en Cristo, ¿verdad? Estoy dando un brinco bien en grande, ¿verdad? No. Pero en Cristo, ¿qué pasa? No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni liberto, no hay judío ni griego, sino que somos uno en Cristo Jesús. Muy Que es bien. extraordinario ver también esa posición y eso. No, y tú lo estás ahí explicando, porque si yo digo esto, las feministas se van a levantar y decir, oye, ¿cómo es que estás diciendo eso? Y los machistas, olvídate. Lo que queremos decir es que hubo que una situación donde había una forma de igualdad, y tú lo vas a ver en el estilo patriarcal que existe de ahí en adelante. Y lo vamos a ver hasta el siglo que estamos, que vamos a ver este tipo de estructura. Bueno, pero la cosa no se queda ahí. Luego vamos a ver la violencia en Génesis 4:8, cuando Caín mata a Abel. Entonces es un acto terrible de violencia donde surge el primer asesinato. Así comienza entonces esa historia de Lamec. No sé si ustedes se acuerdan que Jesús dice, yo les digo a ustedes que tú tienes que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. ¿De dónde sale eso? Pues mira, de Lamec, en Génesis 4:24, donde dice, si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. De ahí es que sale eso que se utiliza entonces en el Nuevo Testamento a través de lo que Jesús expresa. Esa es la tradición, porque el que tocara a Caín, decía la tradición, el Señor lo iba a castigar. La gente decía 7 veces, pero entonces Lamec dijo, pues si a Caín lo va a castigar a 7 veces, pues que me mata a mí va a tener 70 veces 7. Entonces estamos viendo cómo la violencia, y este hombre se distingue por eso, por violencia también. Entonces estamos viendo cómo es que se va esto metiendo dentro de la cultura. Ya está en la ley del tañón, ojo por ojo, diente por diente. ¿Ves? Ojo por ojo. Entonces Jesús va rompiendo todos estos paradigmas y trayendo entonces lo que nosotros estamos hablando de la libertad en Cristo, restaurando al hombre de esa naturaleza caída y violenta. Bueno, la otra cosa que vamos a ver en Génesis 6:11, ya Dios establece a través de Moisés, vamos a ver qué dice. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. ¿Ves cómo se va degenerando hasta que entonces tú vas a ver en Job y en los Salmos cómo es que Dios entonces establece el juicio en contra de esto que nosotros vemos de la verdad. El mensaje que Jesús trae es un mensaje restaurador. En Mateo 18:21-22 nos está diciendo, aunque el hombre con esta tendencia pecaminosa, con esta tendencia de maldad y depravación y violencia, el hombre puede cambiar. Entonces ahí estamos viendo cómo es que él va estableciendo y rompiendo el paradigma. Rompe el paradigma de 70 veces 7. En vez de 70 veces 7, castigo, está diciendo 70 veces 7, perdón. ¿Ves? La violencia. En vez de vengarte, en vez de buscar tu justicia, estás perdonando. Estamos viendo este tipo de situación que Dios nos presenta a través de el ejemplo de Jesús restaurando la naturaleza caída del hombre. Ir en contra. Y lo último, para entonces dar paso a otro tema, es lo de Mateo 5:39. El que dice pon una mejilla, yo te digo entonces pon la otra. Y estamos viendo cómo él rompe completamente esa naturaleza caída a través de ¿qué? De la sumisión y a través de el tú aguantar, tomar la venganza y pagar el mal por mal. Estamos viendo esto. Ajá. Así es, hermana. Extraordinario, ¿verdad? Ese PowerPoint que usted nos trajo, ¿verdad? Nuestra hermana Isabel, si quiere dialogar un poquito más sobre ese aspecto, ¿verdad? Claro que sí, haciendo este tema es, como decía la profesora Lucci, ¿verdad? Que tiene sus comienzos en el mismo comienzo, valga la redundancia, desde el mismo principio, ¿verdad? Desde que el ser humano
pues decide hacer lo que quiere, lo que piensa, lo que se le ocurre, lo que le sugieren. Y entonces, cuando nosotros vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la violencia, añadiendo a todo lo que dijo la profesora Lucci, hablamos, ¿verdad?, de que aún hoy, en este pleno siglo XXI, vemos la violencia en todos los sentidos. Entonces, como decimos siempre que la escuela primaria es el hogar, nosotros como cuando vamos creciendo, vamos a ver en el entorno familiar ciertas dinámicas, como se mencionó al principio, cómo se trabaja con los niños, con su educación, si le hablamos suave o si le damos por aquí, como decía el profesor Pablo, el pastor Pablo. Entonces, cuando nosotros escudriñamos este tema a nivel, ¿verdad?, bíblico, también podemos ver que estamos viviendo en un mundo donde el poder a menudo se establece a través de la violencia, ¿verdad? Pero para los cristianos, el camino del mundo siempre se ve superado por la palabra. Cuando nosotros analizamos el tema de la violencia, vemos que la naturaleza de los actos de violencia pueden ser físicos, pueden ser sexuales, pueden ser psíquicos, o sea que en la mente del ser humano comienza a acumularse una información que va a desarrollar o pasividad o violencia. Entonces, nosotros vemos que hay tantos tipos de violencia y nosotros como en el área de la capellanía podemos ser bien observadores y escudriñar en las mentes y de los que nos rodean, ¿verdad? La violencia es tan dolorosa tanto en la mente como en las manos. Y hay un verso en Levítico 17 que dice: no odies a tu hermano en tu corazón, rechaza francamente a su vecino para que no comparta su culpa. O sea, nosotros tenemos que cuando alguien está en pecado, es más amoroso mantenerlo callado, ¿verdad?, que generar odio. Y también hay un tipo de violencia que llega al asesinato, ¿verdad? Y eso lo menciona Mateo 5, 21 y 22, cuando dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, en términos generales, estamos hablando de la situación mental del ser humano como tal. Y entonces vemos cómo en ese crecimiento del ser humano podemos ver que la violencia se mueve en todos los ámbitos, en todos los ambientes, en todos los entornos de nuestro diario vivir. Por eso es bien importante que esa palabra, que aunque la Biblia nos habla en cierto sentido del término violencia como tal, nosotros podemos ver que el Señor hace provisión para que se contrarreste esta dinámica del término violencia, ¿verdad? Porque por la entrada del pecado en el mundo, o sea, entró no solamente la muerte, sino este afán de dominio ilegítimo por parte del hombre pecador para tratar de apoderarse de todo lo que está en su alrededor. Y entonces nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Hacer viva la palabra, como dice la palabra, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros como gente que, ¿verdad?, que se supone que escudriñemos la palabra, entonces la pongamos por obra para que eso nos ayude en la psiquis para poder trabajar con el ambiente de violencia que nosotros vivimos, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Nosotros también, cuando mencionó la profesora Lucci, que ese la dinámica, la primera dinámica sobre la violencia está en el asesinato de Caín a Abel, ¿verdad? Y entonces el Señor, esto es bien importante lo que vamos a decir, esto no quiere decir que estamos justificando bíblicamente la violencia, pero el Señor en un momento dado, para poder trabajar con esa
pecado gigantesco, incurrió en la dinámica del diluvio para eliminar ese proceso de violencia que había en toda la tierra. ¿Por qué? Porque si él no llega a detener en ese momento, ¿verdad?, ese evento de, entre comillas, haber apoderado de la tierra y de la violencia, pero el Señor quiere que nosotros confiemos en lo que Él nos enseña a través de su palabra para nosotros poder mantener y contrarrestar esa violencia que se vive hoy en día prácticamente en todos los lugares. Hay violencia en los jóvenes, hay violencia en los ancianos que no se cuidan, hay violencia en los niños que no son bien alimentados, hay violencia en todo tipo. Y nosotros tenemos que trabajar y continuar llevando este mensaje de que sí podemos trabajar como pueblo de Dios para sanar a los que están en violencia. Y para cerrar este espacito, hoy yo estuve en una conferencia que tenía que ver con los trastornos del suicidio en derredor nuestro. Y se mencionó en cierta forma el tema de la violencia, pero nosotros tenemos que estar claros, ¿verdad?, que cuando tenemos que reconocer la diferencia entre el juicio santo cuando parece que está usando fuerza, ¿verdad?, y sobre nuestras propias vendetas contra aquellas cosas que no nos gustan. Así que más adelante hablaremos de algo adicional, así que hasta aquí en este momento. Algo bien interesante que me estaba acordando mientras ustedes estaban dialogando fue que en una ocasión el amado y distinguido juez y pastor Jorge Lucas Escribano estaba diciéndonos que la tercera constitución más antigua a nivel mundial son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Dios los dio para que el pueblo de Israel tuviera una forma de cómo conducirse bien, ¿verdad? Sabemos que los primeros mandamientos es tu relación con Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás de ídolos, etcétera, etcétera. Pero del quinto en adelante nos habla sobre qué: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás de tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y él nos estaba explicando que de este código de leyes, de esta tercera constitución más antigua del mundo, es que salen las constituciones de Estados Unidos y las constituciones modernas mayormente, y es algo extraordinario cómo Dios hizo provisión para su pueblo, ¿verdad? Que es algo que quiero reafirmar, que Dios siempre ha hecho provisión para hacer volver al hombre al estado original, ¿verdad? Que ese es el concepto. No vamos a entrar en eso, pero es un concepto bíblico que se llama recreación. El Dios que vuelve a crear, ¿verdad? No es recreación de uno salir a dar una gira por ahí, no. Es el concepto del que Dios que vuelve a crear y establece unas cosas, ¿verdad? La hermana Isabel me va a decir algo rapidito y después continuamos con Luchi. Ajá, perfecto. Sí, hay una palabra, creo que es, no sé si es el griego o arameo, que dice creatio ex nihilo, que dice que lo que significa es que Dios de la nada crea. O sea, que ese es nuestro gran... Amén. Nuestra hermana Luchi continúe con el PowerPoint que usted nos trae, ¿verdad? Déjame ponerlo rapidito, rapidito. Déjame poner aquí. Déjame hacerlo más grandecito para empezar. ¿Ven algo?
no ven nada. Déjame ver por aquí. Ok, miren. Aquí estamos viendo las consecuencias de la ruptura, que fue lo que estaban hablando la pastora y el pastor Trinidad. Estaban hablando sobre las consecuencias. ¿Cuáles son las 4 consecuencias que puede pasar con el ser humano y por qué es que se desata la violencia? Pues las consecuencias de la ruptura, vamos a encontrar que se rompe la relación con Dios, que es lo que hace el pecado, rompe esa relación. Esa ruptura hace entonces que el ser humano tenga problemas consigo mismo. Ahí es que sucede el suicidio, ahí sucede un sinnúmero de cosas. Tiene problemas con él mismo, no se comprende, tiene problemas con él. Luego vamos a ver también que hay una desconexión, una fracción que se rompe en cuanto a la conexión con los demás, las buenas relaciones con los demás. Y por último, hay una desconexión y se rompe entonces la relación que tiene con la creación. Esas son las 4 cosas. Según los estudiosos, los patrísticos, hablaron San Agustín y todas estas personas establecieron ese tipo de teorías hasta que nosotros podemos decir que sí, el pecado rompió esa relación, la relación con Dios, con el ser humano él mismo, por eso es que se maltrata, por eso se suicida, por eso es que hace tantas cosas contra él mismo, por eso es que tú vas a ver que no hay peor persona que enfrenta el pecado, sino el pecado contra uno mismo. Y entonces vamos a ver ese tipo de cosas. Y vamos a ver que esa separación de Dios hace entonces que haya un alto, yo lo puse en rojo, alto índice de ¿qué? De violencia. También lo que dijo el pastor Trinidad, la imagen de Dios se oscurece. Hay un mal uso de la libertad. Hay una falta de solidaridad, ¿verdad? Una falta de tolerancia, falta de armonía. Se está buscando la felicidad. Ese refrán de Roma que dice, haz todo lo que tengas que hacer. No importa si mañana vas a morir. Y la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Así que, ¿qué ocasiona el pecado? Aquí en Puerto Rico lo dijo la pastora. Hay un estado de emergencia, que fue lo que dijo el pastor Trinidad. Ahora mismo esto es una cosa increíble. Esa desconexión con el ser humano y Dios es lo que está ocasionando la perversidad cada vez más fuerte en el ser humano, hasta el grado que el ser humano no le importa impactar a una persona en plena calle, que eso ya lo vimos en las noticias. Miren este otro, ¿verdad? De fotos de cuántas balas para matar a una sola persona. Entonces estamos viendo la violencia en cuestiones de Latinoamérica, lo que yo he encontrado. En Puerto Rico está entre los países más altos en incidencia de violencia y criminalidad. Lo supera El Salvador. Luego Venezuela, Honduras, que son los primeros, y Puerto Rico va llegando después de Colombia y República Dominicana, pero está dentro de los países más violentos, donde hay mucha criminalidad y mucha violencia. Estamos viendo cómo se va desatando esa perversidad. Hay una teoría genética que corresponde, ¿verdad?, a esa violencia, para pues la gente quiere justificar por qué entonces las personas son violentas. Pues han hecho unos estudios y entre los estudios que yo encontré hay un gen que le llaman el guerrero. Entre 895 personas que fueron confinadas por crímenes violentos le hicieron una extracción del DNA y encontraron este gen. Así que miren, hasta en eso la gente quiere entonces justificar la violencia en términos científicos, pero nosotros sabemos que desde antes de que el ser humano haya llegado a este mundo, el ser humano no fue programado genéticamente para ser violento. Eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado. Entonces estamos viendo cómo las teorías y la ciencia comprueban que hay algo raro en el ser humano que está haciendo. Otra cosa bien importante, y lo trajo la pastora, es sobre la violencia. Hay una teoría, la teoría del dólar y Myler, donde dice que la agresión es la que causa lo que va desde el aumento en esa frustración. Dice que hay unas situaciones que generan en el ser humano frustración. Esa frustración crea un impacto de agresión y ese impacto de agresión se acumula y dependiendo de cómo se acumula, el ser humano entonces es agresivo contra sí mismo, ocurre entonces el suicidio o contra otros, que entonces vemos los homicidios y esto se va dando
a medida que el ser humano va interactuando con el ambiente, con la forma de crianza y muchas cosas. En esa teoría habla sobre el aprendizaje por imitación. Y aquí yo le pongo pues, un muñequito que casi todo el mundo ve, los Simpsons. Este muñequito, o estos muñequitos que nosotros vemos, los Simpsons, nos reflejan a nosotros lo que no debe ser una relación saludable entre la familia. ¿No creen? Alguien que de nosotros que quiera, ¿verdad? Comentar sobre esto que yo estoy trayendo. Cuando yo... Sí, te iba a pedir un espacio porque algo extraordinario era que yo estaba, ¿verdad? Leyendo un poquito sobre esto y también, ¿verdad? Como usted dice, el aprendizaje por imitación, pero también las injusticias sociales nos llevan a las agresiones. ¿Por qué? Miren, hermano, vamos a ser sinceros. Otro problema endémico que tenemos es que es la corrupción. Cuando vemos que hay diversas personas de prácticamente todos los partidos, prácticamente de todos los lugares, que a veces hasta van a nuestras iglesias, a veces pues uno los tiene en alta estima y de momento salen que ellos están corrompidos, se llevan miles de dólares en vez de darle que ese dinero para lo que realmente se necesita. Hermano, eso es algo que crea que coraje, frustración y violencia. ¿Quieren que le den un ejemplo más claro, hermano? Miren, hermano, el mayor deudor que hay de la energía, de la luz y el agua, no es usted ni yo, es el mismo gobierno que debe a las autoridades. Así mismo. Entonces, ¿qué ellos hacen en muchas ocasiones? Le aumentan el dinero, la de esto nosotros, pero no le cobran al mismo gobierno, ellos mismos no se cobran entre ellos mismos. ¿Sabe? Y toda esta gama de que sí, de imitación que yo veo en la televisión, eso, ¿verdad? La agresión que hay, que veo que todo se resuelve con un tiro en la película, que veo que en los juegos de video todos se van a los puños y el que gana es el que mete el puño primero y el más fuerte, entre comillas, ¿verdad? Tras de eso vemos las corrupciones, vemos tantas cosas que esto que genera una cultura de violencia. La pastora Isabel estaba, ¿verdad? Me indicó sí, es que curiosamente dice, con respeto, ¿verdad? Pero fíjate que una de las notas que yo tengo aquí sobre la diversidad en la violencia menciona la violencia política. Eso es lo que tú acabas de hablar, es un tema extremadamente importante para estos días porque esta violencia de la política produce aberraciones crueles. Eso que tú acabas de mencionar, por ejemplo, estas guerras inventadas como lo que estamos viviendo ahora mismo en 2 países del norte de Europa, que todavía no se sabe claramente el por qué están queriendo exterminar un país. Esa es la dinámica. Sin embargo, en las notas que también tengo en la parte bíblica, hay un verso que está en Proverbios 3:31 que dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea que en ese verso bíblico nos enseña que la oración y la paciencia superan a la violencia. Y nosotros en cualquier día, ¿verdad? Y nosotros como gente que tiene el interés genuino de atacar este mal, sobre todo de estos tiempos, porque como hablamos desde el principio, es desde el mismo comienzo, pero si nosotros como líderes en el área de capellanía podemos usar la blanda respuesta, como por ejemplo, y con esto concluyo, en la conferencia que yo estuve ahí presente, hablaban de la respuesta que le damos a la gente que son como prospectos suicidas, y cuando hacen comentarios que nos están indicando lo que tienen en su psiquis, entonces nosotros, con la sabiduría, ¿verdad?, que el Señor nos ayuda y nos da
podemos responderle en una forma pasiva para superar la violencia que a veces llega hasta el mismo suicidio. Amén. Amén, amén. Hermana Luchi, continúe, que está bien entender. Lo que estás diciendo, pastor, es la frustración. Interesante sobre, ¿verdad? La agresión, la teoría de la frustración. Ay, Dios, espérate, que creo que, ay, Dios mío, Señor. No sé, ahora como que no puedo. ¿Me estás escuchando? Sí, te estamos escuchando. Perdón. Ok, lo que estabas diciendo, el niño quiere comprarse unos tenis, no tiene dinero porque el papá lo despidieron o no consigue el sueldo necesario. Y entonces esto crea frustración, que es lo que estábamos hablando. La emoción que surge cuando algo si no puedes lograrlo, esa es la frustración. Y eso es lo que estamos viviendo, un país frustrado, que por tanta corrupción, por tantas cosas malas que están pasando, las personas ya no creen ni en el sistema, que es lo que están diciendo. Entonces, estas cuestiones hacen que la gente tenga unos impulsos, que es la fuerza que motiva a hacer lo que tú quieres hacer, ya sea suicidarte, ya sea hacer algo contra la vida de alguien. O sea, este impulso es lo que va generando la frustración y entonces termina en lo que nosotros ya sabemos como los ciclos de violencia. Estoy trayendo este ciclo de violencia porque es el que se utiliza mucho con la mujer maltratada, que ella sigue usando este mismo tipo de escenario. Ella lo sigue viviendo, aunque pasa situaciones de agresión, ella no le importa, porque ella elabora, entiende que hay una tensión, hay entonces una agresión y luego ella vuelve otra vez, la persona vuelve y le habla y ella cae en tiempo y vuelve otra vez a sentir que no pasó nada. Entonces estamos viendo cómo es que la violencia, ya sea de género o ya sea la violencia como tal. Aquí tengo una pirámide que habla sobre la violencia de género, porque ahora mismo lo que estamos viendo es hombres que están matando mujeres, hombres que están matando a personas de LTGB. Estamos viendo, casi no estamos viendo los suicidios en forma de violencia en cuanto cuando vas a ir al sitio donde están tirando droga. Eso no es una cuestión de violencia de género, porque estamos viendo que la violencia la están catalogando desde la criminalidad hasta la violencia que va a ser para un hombre o una mujer. Entonces estamos viendo cómo es que las formas visibles que invisibles que se pueden dar este tipo de violencia. Y aquí estamos viendo que la mayoría de la gente va a hablar sobre la situación patriarcal, o sea, el machismo. El machismo, que es el que va a producir este tipo de ejecución contra el más débil, ya sea hombre o mujer. No estamos hablando débil, acuérdese. No quiero decir que sea débil, sino que sienta que es superior a este. En el caso de aquí estamos hablando de la mujer y los LTGB que caen dentro de esta categoría, porque entonces ellos en su forma de expresión, algunos sienten que son femeninos. Así que estamos viendo este tipo de cosas. Estamos viendo cómo ellos, en una forma invisible, está la humillación, el sentirlo, hacer la culpabilidad, controlar, que eso habló. Y la visible, pues ya sería la agresión física, la violación, el abuso sexual, la amenaza, el grito, el insulto y la forma en la cual termina, pues el asesinato. Estamos viendo cómo se cataloga esto. El ciclo este de violencia, usted va a ver que la acumulación de atención entre el hombre y la mujer aguanta, ella reacciona cuando entonces hay un hecho violento, la persona es agredida, pero sin embargo está el ciclo este último que estamos viendo, el enamoramiento, que por amor y por lo que la mujer tiene la autoestima bien baja, pues entonces vuelve otra vez y cae dentro de lo que se le llama la luna de miel. Ahí están viendo ese ciclo. Y eso es lo que se está dando, ¿verdad? En el caso de este tipo de maltrato en cuanto a la violencia contra la mujer o contra la persona que está enlazada emocionalmente con ella, que no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser un niño. Sí, algo extraordinario es que también sabemos que dentro de las relaciones, ¿verdad?, humanas, sin lugar a dudas, las mujeres en las estadísticas son las más
que son agredidas, que son violentadas, pero también que hay casos de hombres que han sido maltratados, ¿verdad? Y que muchas veces la misma sociedad, ¿qué hace? Los mantiene callados, mantiene silenciados porque, tú no eres hombre, ¿no? A veces yo he escuchado casos de personas que no se atreven a hacer ni una querella porque entonces el mismo policía se burla, ¿verdad? En ocasiones ha pasado. Yo sé que ahora se ha concienciado y algo extraordinario que nosotros tenemos que ver, que ya después la policía ha madurado mucho. Otro aspecto que quiero traer rápidamente, no es que traigamos un hecho sobre esto, pero ¿qué pasó en estos días con un caballero de 63 años que se negó de darle la licencia a la policía, hermano? Él se hubiese evitado todos esos problemas ¿con qué? Si no hubiese actuado simplemente dando la licencia, y si no la tenía, decirle, en forma pasiva. y si no la tenía, decirle, discúlpeme oficial, no la tengo. ¿Y qué hacía el oficial? Verificaba con su nombre si él tenía licencia, si no, si él la tenía, pues le daban un boleto adicional por no tenerla y ya seguía su camino. Punto, ¿sabes? Y se ha formado un gran hecho a ver si los policías tenían o no tenían razón, hermano. Esta situación se pudo evitar tan solo con decirle, oficial, tome los documentos, ahí está. Tan fácil como eso. Pero a veces nosotros queremos buscarle 20 patas al gato. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado con el aspecto de la violencia, que a veces hay gente que quiere que exponer sus puntos por encima de los demás, no importando el orden establecido. El orden establecido es que guiar en Puerto Rico es un privilegio, no es un derecho. Tú tienes que tener una licencia. Cuando hay motivos fundados y un oficial de la policía te detiene, tú estás obligado. No es que si tú quieres, tú estás obligado a entregarle la licencia. Si tú entiendes que él hizo uno de los procedimientos mal, tú puedes hacer una acción administrativa o puedes dentro de unos días pedirle que el tribunal haga una revisión y puedes ir por derecho propio o puedes ir con un abogado. ¿Verdad? Que aquí podemos ver otra raíz de la violencia. Sí, mira, y para terminar lo que traigo, hay algo que está surgiendo mucho y se llama las microagresiones, que esto es lo que se está haciendo, porque es un tipo de bullying. La microagresión es un comentario, una acción que se dirige negativamente a un grupo de personas marginados. Esto se está dando mucho. Y una microagresión puede ser intencional o accidental. Es una forma de discriminación. Entonces, esto se está dando mucho en el trabajo. ¿Cómo yo puedo ver esa microagresión? Hay 3 tipos de microagresiones clave. El tú hacer sentir inferior a una persona. Eso es una microagresión con tu forma de ser, ya sea por el color, ya sea porque no es de tu mismo grupo, ya sea porque no es de tu mismo estatus social o algo, tú le haces sentir a ella que tú la estás despreciando. La otra es tú hacer que esa persona sea invisible. Todos tienen opiniones menos esa, porque esa da la opinión y tú ni siquiera la escuchas. Eso es una microagresión. Y la otra microagresión que se ve mucho es la falta de respeto. Que tú tienes una persona y le faltas el respeto porque tú quieres faltarle el respeto, porque quieres hacerlo como tú estabas hablando no estoy hablando del mismo caso, pero es la misma situación. El policía le está pidiendo el documento, no se lo da. Eso es una falta de respeto. Pero ¿qué pasa? Esto se da por una conversación o porque él tiene un tipo pero no es lo mismo. Lo que quiero decir cuando digo falta de respeto es que tú no consideras a esa persona digna para recibir el tipo de que tú le hables o algún tipo de privilegio o algún puesto. No es digno. ¿Por qué? Porque lo que él representa no es lo que el grupo quiere o lo que la empresa quiere
o que lo que las personas tienen. Y esto nosotros podemos hacer microagresiones. Esto es lo que ahora mismo está siendo, después de la pandemia, está siendo analizado porque las personas ya con la pandemia ya no son sociales. No sé si tú te has dado cuenta. La sociabilidad que había antes ya no existe. Y ahora se está dando esto de microagresiones más veces que lo que se puede percatar más fácilmente. Antes no se percataba porque había socialización, pero ahora que no hay socialización casi, esto se ve mucho. ¿Por qué? Porque es una parte de la forma en que la gente se está manifestando y en cierta manera esa agresión es un tipo de violencia en contra de la dignidad del ser humano. Esto se puede coger en pinza. ¿Por qué? Porque esto lo puede coger cualquier persona y nosotros como cristianos podemos hacer microagresiones a algunas personas por su forma de pensamiento, pero esto es una cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de microagresiones, no sé si me estoy dando mal a entender, yo lo que estoy diciendo es que hay algo dentro de la persona que no me cae bien y entonces la estoy como que despreciando. Eso yo ahora mismo no podría yo decirte que eso de las microagresiones es algo que tengamos que darle pie, pero puedes tener cola. ¿Por qué? Porque se puede utilizar para utilizar nuestra forma de valores y principios y utilizarlo para decir que porque nosotros no creemos esto o no creemos lo otro, estamos entonces siendo agresivos, pero de una forma indirecta. No sé si me estás queriendo, ahora mismo con esto que está pasando de la diversidad de género. Sí, sí, te estamos entendiendo y es una realidad, ¿verdad? Nosotros como iglesia amamos, cuidamos, protegemos a todos los pecadores. Miren, hermano, a todos. No tan solo, ¿verdad? El aspecto, ¿verdad? Pues hay pecados más grandes, pecados más pequeños, eso es falso, ¿sabes? Nosotros amamos y cuidamos y protegemos. Hay varias personas que son amigos míos que son gay, lesbianas y que ellos saben que yo los amo, que yo los acepto y que Dios los ama, ¿verdad? Pero que ellos saben que están mal y que ellos me han dicho, yo sé que si Cristo viene yo me quedo, yo tengo que arreglar mi relación con Dios, ¿verdad? ¿Y qué yo hago? Yo le digo, pues sabes que Dios está en el mismo lugar donde lo dejaste. Es lo que yo le digo y ellos, gracias, ¿verdad? Y son bien amigos míos y son bien empáticos, tanto de la comunidad, ¿verdad? Lesbiana como, ¿verdad? Gay, ¿verdad? Y no me avergüenzo de decirlo, ¿verdad? Y si yo tengo que sentarme a almorzar con ellos, yo me siento a almorzar con ellos. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no les rechazamos. Nosotros le amamos, le cuidamos, pero tampoco podemos aplaudir lo que nosotros entendemos que está mal según lo que dice la palabra. ¿Verdad? Hay un aspecto que me gustaría, ¿verdad? Que traigamos un poquito, ¿verdad? Se nos ha ido el tiempo, pero un aspecto importante que la pastora Isabel iba a hablar sobre la niñez, ¿verdad? Que no se nos puede ir y que después más adelante, yo le prometo que más adelante vamos a ampliar todos estos conceptos. Lo que pasa es que estamos sentando las bases para hablar sobre las diversas cosas que hay y después los discutimos con calma. Sí, sí, hay un área sobre el maltrato y la violencia hacia los menores, ¿verdad? Aquí hay una estadística de hace varios años donde aquí en Puerto Rico decía hace varios años, el maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. O sea que también la violencia en el área de la niñez es una área que abarca multiformas de agresión
hacia esa población que no tiene forma de defenderse, ¿verdad? Y entonces hay 4 puntos o 4 tipos de maltrato de niños, incluyendo cuidadores. Fíjense este dato, incluyendo cuidadores. Por ejemplo, el maltrato físico, que en ocasiones lo vemos hasta en las propias escuelas, en ocasiones, ¿verdad? Mínimamente hablando, pero se dan esos puntos en el área de maltrato físico en los niños, en los menores. Está también el abuso sexual, está el maltrato emocional, ¿verdad? Este maltrato emocional se produce cuando un cuidador no brinda las condiciones apropiadas, propicias. O sea, todo el mundo no sabe cuidar, ¿verdad? Estas son cosas que hay que aprenderlas en el camino, pero hoy en día pues se da en el camino todas estas dinámicas sobre esta salud emocional y el desarrollo del niño. Entonces, cuando los cuidadores tienen unas áreas de restricción en esta población, por ejemplo, si el niño se mueve mucho, los regañan, los quieren restringir a que no actúen o a que no se muevan. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde un niño está un poco inquieto y entonces como que intenta correr un poquito para aquí, para allá, y lo que recibe son regaños. Cuando la persona o adulto me mira, yo le digo, estoy hablando del pueblo cristiano, vamos a darle gracias a Dios por el niño inquieto, porque hay niños que están en una cama. Vamos a darle gracias a Dios por esa salud, esa energía, pero vamos a enseñarlos en el camino. O sea, que nosotros como trabajadores en el área de la capellanía, tenemos que adquirir las herramientas necesarias para nosotros trabajar con pasividad, con templanza en esas áreas. También está cuando ridiculizamos a los niños, eso es un tipo de violencia. Está cuando los amenazamos, cuando los intimidamos, cuando los rechazamos, o sea que hay varias formas. Aún en el descuido de la niñez, nosotros como padres, si no tomamos medidas para promover ese desarrollo del niño, ¿verdad? Podemos entrar en la dinámica de la violencia hacia los menores. Es un tipo de maltrato y nosotros, es bien importante que nosotros como trabajadores en el área de la capellanía continuemos adquiriendo estas herramientas para nosotros poder compartir y enseñar a aquellos en momentos dados cuando vemos este tipo de comportamiento con adultos y jóvenes sobre la niñez. Eso es parte de lo que quería decir. Así es. Extraordinario, ¿verdad? Entiendo que hemos sentado bien las bases para esta serie de programas. Vamos a tener algunos programas basados ahora, ¿verdad? Directamente sobre los diversos tipos de violencia. La violencia, ¿verdad? Intrafamiliar, cómo se radica, ¿verdad? Esa violencia en los hogares. Después, ¿verdad? Estaremos trabajando sobre la violencia doméstica, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Después estaremos trabajando sobre la violencia del niño, sobre la violencia de la niñez, que me encantó esa participación de la pastora Isabel cuando dice que, ¿verdad? Lo voy a decir en mis palabras. Ella dijo que la negligencia es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú ser negligente es un tipo de maltrato. Sí. Yo dije en mis palabras, ella lo dijo en sus palabras, pero es lo mismo, ¿verdad? Y eso, que a veces nosotros creemos que porque no sabemos nos libra. No, la negligencia, si yo no sé, tengo que buscar, tengo que educarme para criar a un ser humano completo. Sí, señor. ¿Verdad? Y eso. Entonces, concluiremos, ¿verdad? Con el tema, ¿verdad? Sobre la violencia, que lo dijo ya la profesora Luchi, que es la violencia contra uno mismo, que es el suicidio, ¿sabes? Hoy día voy a adelantarle algo, pero a mí yo me quedo sorprendido porque hoy día está el suicidio velado de una forma gigantesca. ¿Qué es el suicidio velado?
que viene esta persona, se trepa al expreso a 100 millas por hora y se mete debajo de un tronco, o le mete de frente a un objeto fijo. Ah, bendito, se quedó dormido. Muchas veces no se queda dormido. Es que esos son suicidios que velados. La persona, mayormente esto pasa con ancianos, pero pasa también con todas las edades. Las personas que no quieren su tratamiento y rehusan tratamiento porque no quieren vivir. Ese es otro tipo de suicidio velado, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando sobre estos temas. Nada, hermanos y hermanas, para mí ha sido un privilegio estar con estas dos distinguidas compañeras, ¿verdad? Denle sus saludos finales, hermanas. Bueno, yo así, ¿verdad? Quería concluir con estas breves palabras y tiene que ver con la palabra bíblica que se leyó al principio en Mateo 5 y es el verso 9 cuando dice: bienaventurados son los pacíficos porque ellos conseguirán el reino de los cielos. Así que nosotros en el área de trabajo capellánico tenemos que trabajar ese verso full para que nosotros, ¿verdad? Nos mantengamos opuestos radicalmente contra la violencia, para que procuremos siempre la paz como esa idea, como ser humano que ama a Dios, reciba la bendición y podamos llevarla a otros también. Amén. Bueno, gracias por tolerarnos, ¿verdad? Y espero que aprendan mucho. Una de las cosas bien importantes que dijo el pastor, y es ese salmo, el sermón del monte, es la constitución del reino. Ahí está hablando del carácter del hombre y la mujer de Dios. En aquel momento eran los discípulos. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros, y como dice la pastora, nos emplaza a nosotros a que tengamos el mismo carácter, el carácter del reino de Dios. Así que gracias y Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos y acuérdense, esta es su hora, la hora del capellán, que estamos aquí para trabajar con diversos temas para bendecir a nuestro Puerto Rico y hacer el Puerto Rico un lugar mejor para vivir. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Shalom.